Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030, sustituye a la Agenda del Milenio, a los 8 ODM, se amplían a los 17 ODS, donde se ha pasado de un enfoque basado en desarrollo humano y social, que eran los ODM, a un enfoque mucho más amplio de la sostenibilidad en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Con lo que se ha ampliado en la agenda y toda la parte de enfoque de lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático y un crecimiento económico inclusivo y sostenible está mucho más relacionado en una única agenda universal que compromete a todos los países en la misma hoja de ruta para los próximos 15 años. Bueno, a ver, nuestras prioridades han estado, después de mucho trabajo, han estado basadas en cinco áreas que expresan un poco todos los objetivos. Es decir, para nosotros es prioritario un enfoque de lucha contra la pobreza, de erradicación de la pobreza, no de disminución, sino de erradicación de la pobreza extrema, disminución de las desigualdades, la sostenibilidad en sus tres dimensiones, el enfoque de derechos y el enfoque de género. Pensamos que esos son los objetivos más transversales, ¿no? Más de enfoque de toda la agenda, que luego se desarrollan pues, a través de todos los objetivos, ¿no? Seguridad alimentaria, salud, educación, agua, energía, crecimiento y toda la parte de sostenibilidad. Pero para nosotros son como esas cinco grandes prioridades. ¿Qué se ha quedado más débil en la parte de objetivos, no tanto en la declaración de la nueva agenda? Un poco el enfoque de derechos, ¿no? Pensamos que es muy difícil negociarlo en Naciones Unidas y todo el tema de derechos humanos en el objetivo 16, por ejemplo, ¿no? Ha quedado bastante descafeinado por lo difícil que son las negociaciones y luego también muchos temas de derechos en el resto de objetivos, ¿no? Pensamos que es la parte más difícil de la agenda. Bueno, yo creo que es fundamental que esta agenda se incluya en todos los estudios de relaciones internacionales, pero también en los temas de política, economía, en temas de ingeniería. Es decir, es una agenda que compromete a todos y creo que todas las áreas del saber están reflejadas, ¿no? Todos tienen que aportar. Es una agenda muy ambiciosa para 15 años, pero muy ambiciosa, que hace falta un enfoque muy integral del desarrollo y relaciones internacionales tiene esa parte, ¿no? Que combina un poco lo político, lo económico, lo social, lo internacional y puede tener un paraguas, ¿no? que es muy amplio y sirve para poder trabajar la agenda de manera integral. Bueno, la educación y la universidad son fundamentales, la educación en general, desde primaria, secundaria y la universidad. Es decir, si hay un objetivo y hay una actividad que es transformadora, es la educación. Es decir, cuando hablamos que es una agenda universal y transformadora, lo es porque habla de producción y consumo sostenible, porque enfoca el tema del urbanismo, porque trabaja muchos temas nuevos esta agenda, pero realmente lo que es transformador para todo eso es la educación. Entonces es el objetivo fundamental para lograr alcanzar esta agenda. Es muy importante que esté desde pequeños y en la universidad porque se combina un poco toda esa parte de principios y valores con ya el ejercicio profesional, ¿no? Con una formación muy orientada al empleo y muy especializada, donde no solamente tiene que haber formación técnica pues, en ingenierías, en los juristas, en los economistas, etcétera, sino también esa visión integral, ¿no? De lo que es el desarrollo social y humano y sostenible para toda la humanidad.